Esto fue lo más destacado del mundo gremial durante el año 2020. Enero, febrero y marzo. Tras un inicio de año en el que un nuevo gobierno estaba aclimatándose al poder, la pandemia golpeó fuerte a los trabajadores argentinos. Un total de 3,7 millones de empleos se perdieron durante el segundo trimestre del año a raíz de la pandemia que inició a finales del primer trimestre, a finales de marzo. Pero más de la mitad de esos empleos que se destruyeron al inicio de la pandemia se recuperaron más adelante, según informes de la Universidad Nacional de San Martín. En tanto, la tasa de desocupación terminó ubicándose en el 11,7%, según las últimas cifras relevadas. En el Gran Rosario hubo un índice menor al promedio nacional hacia el final de año, luego de marcar un récord hacia mitad de año en lo que respecta a la geografía nacional. Abril y mayo. En Rosario, la pandemia estuvo signada por constantes paros de colectivos, por deudas salariales con los conductores y no circularon durante gran parte del año. En el mes de abril tuvo lugar una marcha histórica de la Unión de Tranviarios Automotor, tras lo cual se iniciaron una serie de medidas de fuerza que se repitieron a lo largo de los meses. Los más largos tuvieron lugar en los meses de mayo y luego también en julio, con paros que superaron los 20 días. También entre mayo y junio tuvo lugar el comienzo de otro de los reclamos con mayor trascendencia en la ciudad, que fue el de los repartidores. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario instalaron una carpa en Plaza San Martín, la cual permaneció allí hasta noviembre, con el fin de visibilizar la situación de los cadetes. Fueron 170 días de lucha de los trabajadores de las aplicaciones, también conocidas como plataformas de delivery, para lograr mejoras en sus condiciones laborales y acceder a los derechos que les asiste la ley. Julio. Uno de los grandes cambios en el mundo laboral durante la pandemia fue el teletrabajo, una modalidad novedosa para el 56% de los empleados argentinos, que en muchos casos debieron utilizar sus propios elementos tecnológicos, así como solventarse la electricidad y la conexión a Internet. Cuando se retomó la actividad parlamentaria, el Congreso Nacional reglamentó una ley de teletrabajo para que los trabajadores puedan tener enmarcada su actividad en esta modalidad. Agosto. La pandemia modificó los hábitos de vida y el trabajo de gran parte de los argentinos. Tras algunos meses de cierre total de empresas y de actividad económica en la Argentina, en los meses de julio y agosto se registraron fuertes caídas en la industria y en distintas ramas de la actividad, con lo cual afectó muchísimo el nivel de empleo, que vio alcanzar su récord para estos meses, incluido Rosario, el cual tuvo una de las marcas más altas del país, acercándose al 20% de desempleo. Son muchos los que perdieron su medio de sustento y debieron apelar a un plan social o a la reconversión laboral, siempre muy difícil, en medio de una crisis social y económica de las más graves de la historia del país. Septiembre y octubre. El gremio de los profesionales de la salud fue el que más muertes tuvo que lamentar durante la pandemia. Con casi 64.000 casos de coronavirus registrados en ese rubro, de los cuales 397 murieron, esto afectó grandemente al personal de la salud, que debió afrontar esta pandemia desde la primera línea de batalla, y en muchas ocasiones con pocos elementos de seguridad. En Santa Fe, los meses de septiembre y octubre fueron los más álgidos, dado que allí se registró el pico de contagios y hubo varios reclamos de los gremios de salud. Noviembre. El Gobierno Nacional anunció el Plan Integral de Regularización del Empleo Público, el cual permitirá el pase a planta permanente de 29.000 empleados públicos mediante concurso. Otra de las noticias positivas es que la cadena de restaurantes Mostaza anunció que expandirá su franquicia con la apertura de 100 locales, uno de los cuales estará ubicado en Rosario. La noticia es positiva porque no abundan al día de hoy anuncios de inversiones importantes para generar empleos desde el sector privado. Diciembre.
El fin de año estuvo signado por el conflicto en los puertos de granos, los cuales permanecieron parados durante más de 20 días consecutivos. Se estima que hubo alrededor de 150 barcos a la espera de poder embarcar granos y subproductos por alrededor de 1.800 millones de dólares. Sobre fin de año también se sucedió uno de los mayores conflictos laborales de la ciudad en 2020. Los trabajadores del call center Hey Latam realizaron una serie de protestas y manifestaciones contra el despido de unos 300 empleados y denunciaron un vaciamiento por parte de la empresa y un lockout patronal. En otra línea, el gobierno provincial anunció que luego de 9 meses de cierre reabriría sus puertas el acuario del río Paraná, lo cual también incluiría un acuerdo por el pase a planta permanente de todos los trabajadores del acuario, los cuales reúnen alrededor de 20 personas.